tal? Soy Juliano Andrés Alastorre Gutiérrez, estudio la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte. En el día de hoy les presentaré cómo hacer un recordatorio de 24 horas. Bueno, ¿en qué consiste un recordatorio de 24 horas? Consiste en una entrevista retrospectiva que se le hace al paciente para saber qué es lo que consumía en un día habitual. De acuerdo a lo que nos brinden, los datos que nos brinden, los pasaremos a una base de datos para poder así cuantificar la energía y cantidad de nutrientes que se consume, con la finalidad de poder dar una recomendación en base a sus resultados. En el día de hoy tendremos como invitado a Guillermo, que es mi padrino, el cual sufre de diabetes tipo 2. Y los instrumentos que voy a usar para poder cuantificar el recordatorio de 24 horas son estos. Bueno, vamos a comenzar primero con las tazas medidoras, que bueno, estas tazas sirven para poder saber cuánto es el volumen de cada cosa que consume. Este es un tazón que sirve para poder saber si toma el volumen de la sopa. Acá hay diferentes tamaños de tazones, acá tenemos un vaso, diferentes tamaños de tazas y bueno, bolsas de arroz para poder cuantificar el volumen del alimento que consume. Acá tenemos diferentes tamaños de cucharas. Acá tenemos como ejemplo frutas, el tamaño de las frutas. También tenemos como ejemplo tamaño de panes bueno, para finalizar, tamaño de platos diferentes. Y eso sería todo los instrumentos que voy a utilizar. Como les había comentado, mi padrino me va a acompañar para el recordatorio de 24 horas. ¿A qué hora te levantaste? El día de ayer me levanté a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Y a qué hora desayunaste? A las 8:30. ¿Me podrías decir qué has desayunado, por favor? Bueno, inicialmente 3/4 de taza de... ¿Esta taza? Sí. ¿Ya? De Ensure Advance, me pareció un Quaker, nutritivo. Y un huevo sancochado. ¿Ya? Con sal. ¿Cuánto de sal? Será pues unos 2 gramos de sal. Una pizca. Doble pizca. Ya. ¿Y después, antes del almuerzo, comiste alguna colación? Bueno, eso fue en casa. Luego en el trabajo, llegando al trabajo, tomé un café y 2 panes. ¿Y los panes de qué tamaño? ¿Este más o menos? 2 en 9, sí, así de este tamaño. Con palta y jamonada. ¿Cuánto de la palta usaste? Bueno, habrá sido unos 50 gramos entre los dos. Como pueden escuchar, mi padrino, por ser un paciente diabético, tiene conocimiento del gramaje de sus alimentos, para así poder saber cuánto consume y poder cuidarse. Sin embargo, le pregunto si coincide con los volúmenes presentados en la mesa, para así poder cuantificarlos en la base de datos. O sea, la mitad de una palta o... La cuarta parte de una palta mediana. ¿Y cuántas rebanadas de jamonada? Y por pan 2 rebanadas de jamonada. Por pan 2 rebanadas. Sí. Y un café endulzado con el edulcorante stevia. Café más o menos es de este tamaño, ¿no? Quiero. Después, ¿comiste algo entre las... No, ya no comí nada antes del almuerzo, no comí nada. Llegado a la hora del almuerzo, tomé una sopa como entrada, que es más o menos poco menos de la mitad de esta taza, o de este tazón. Ya. Poco menos de la mitad. Una sopa de verdura, de pollo, con fideos. ¿Cuánto de verdura usaste? ¿O qué verduras usaste? Bueno, fue el apio, zanahoria, nabo, principalmente, ¿no? Y fideos, ¿no? Con una que otra papita chiquita. ¿Y el fideo cuánto fue la proporción más o menos?
si decimos 100 gramos será pues unos, Sí, de proporción. sí, más o menos, así. ¿Y me puedes comentar de pollo, más o menos cuánto fue? Será unos 50 gramos de pollo. Ya. Bueno, ese fue el almuerzo, ese fue el caldo, la sopa de entrada. Y el segundo fue un plato con guiso y arroz. El plato más o menos es de este tamaño. La cantidad de arroz es más o menos esta, en volumen. Ya. Y que habrá sido pues unos 150 gramos de papa picada cuadrada y unos 100 gramos de carne. En eso consistía el guiso. Ya. Y tomé más o menos una taza de agua de este tamaño, ¿no? Que era en realidad una manzanilla. ¿Y le adicionaste azúcar? No, bueno, sí, un poco de azúcar. Habrá sido una cucharita de azúcar Ya. blanca. Cucharita así como esta. ¿Y después comiste algo antes de la cena? Antes de la cena no tomé nada más que aproximadamente medio litro de agua en la tarde hasta que llegó la cena, ¿no? ¿Y en la cena qué comiste? Repetí lo del almuerzo, pero solamente el guiso con arroz, en la misma proporción, Ya. Y después asenté esto con un té, y dos panecillos como este, y ahora sí unos 50 gramos de queso fresco. Ya. El té no le adicionaste azúcar, ¿no? Sí, edulcorante, Ya. stevia. ¿Comiste algo después de la cena? No, ya nada, Ah, ya. ya nada. Listo, muchísimas gracias. Ahora que tenemos los datos que nos brindó el paciente, nos ubicamos aquí en este formato. Entonces, colocamos los datos que nos ha brindado el paciente, como el tiempo de donde realiza las comidas, el nombre de la preparación, que D representa el desayuno, S la colación, A el almuerzo y C la cena, ¿no? Y acá abajo está el nombre de la preparación, por ejemplo. En la mañana tomó taza de agua con Ensure, entonces Ensure en polvo, la taza con agua, ¿no? Acá se preparó un pan con palta y jamonada. Ponemos acá el pan francés, la palta, la jamonada, ¿no? Y así vamos ubicando la preparación. Y acá en este espacio ponemos los ingredientes, aquí el código de donde lo sacamos de la tabla y las medidas caseras. Y acá colocamos los gramos. Pero, ¿cómo hallamos los gramos si solamente tenemos las medidas caseras? Entonces, vamos al formato del Excel, de la base de datos, y, por ejemplo, buscamos el huevo que nos había dicho. Entonces, justamente aquí está el huevo. Aquí está el huevo y además nos da el, el peso neto, ¿no? El peso neto. Este es el peso que se consume, ¿no? Y el peso bruto es el peso en total. Entonces ponemos acá que está a 50 gramos y lo colocamos acá justamente en unidades, en los gramos que se representan aquí, ¿no? En la tabla. Después, por ejemplo, acá está ya la zanahoria, está seleccionada aquí, la zanahoria, y justamente aquí. Pero podemos buscar, por ejemplo, el nabo, ¿no? El nabo, pero ¿cómo lo buscamos? Ponemos control B, ponemos nabo, y justamente aquí nos sale el nabo, ¿no? Entonces, acá nos sale
el peso neto, ¿no? Podemos colocarlo aquí, ¿no? En los gramos en crudo, ¿no? Nos había dicho que justamente iba a ser una rama chica de apio, ¿no? Entonces buscamos el apio, ¿no? Buscamos el apio y justamente aquí nos sale, ¿no? Una rama chica de apio. Y acá nos sale la rama chica de apio. Y así podemos ir buscando y colocar acá la cantidad de gramos para después poder cuantificarlo químicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí justo nos había dicho que había colocado azúcar blanca una cucharita, ¿no? Entonces ponemos azúcar blanca, ¿no? Y justamente nos ubica en la cucharita chica. Justo era una cucharita de acero, nos mencionó. Y acá nos señala la cucharita. Y esto, por ejemplo, acá nos sale 2, ¿no? El peso neto. Por ejemplo, queremos buscar arroz. Acá nos había dicho que justamente la cantidad de arroz era la mitad del plato, ¿no? Del plato tendido. Y acá está. Entonces, a ver, vamos a buscar el arroz. Buscamos el arroz. Y acá nos sale que como el plato era relativamente grande, acá me sale que un plato grande equivale a 408 gramos, ¿no? En peso neto, ¿no? Justamente sancochado. Pero como consumió justamente la mitad, lo dividimos entre 2 y sale 204. Es así como vamos colocando cada gramaje de cada alimento en este formato, para así pasar a la composición química. Y bueno, ahora con la composición química es mucho más fácil. Acá tenemos la base de datos, ¿no? Entonces, acá ya el Excel nos da básicamente el horario del desayuno, almuerzo, colación y cena, ¿no? Nos da ya el formato. Entonces, por ejemplo, acá nos había dicho que era un huevo, ¿no? Y además era Ensure. Entonces, lo vamos a buscar en la base de datos. Acá ponemos control P. Entonces ponemos huevo, ¿no? Huevo. Y acá ya nos da el huevo. Entonces, acá ya nos ubicamos. Y a ver, vamos a ver cuánto de huevo era. Que lo habíamos sacado previamente. Era 50 gramos, ¿no? Entonces ponemos, era 50 gramos de huevo. Entonces acá nos brinda un código, ¿no? 1131. Ese código lo ponemos aquí. 1131. Y automáticamente ya nos pone la comida, ¿no? Y era 50 gramos. Por ejemplo, si ponemos 100 gramos, ya nos pone en cada nutriente, ¿no? Lo que equivale, ¿no? 100 gramos, 12 proteínas, 10 de grasas. Si ponemos 50 gramos, ya nos calcula automáticamente, ¿no? Y es más, también podemos encontrar el Ensure. Ponemos Ensure y nos ubica directamente, ¿no? 992, colocamos ese código aquí, 992. Y ponemos, claro que como eran 2 cucharadas, 28 gramos, pero si ponemos 100 gramos, nos saca las calorías y los nutrientes, ¿no? Que tiene, que corresponde al gramaje que se le coloca, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos del queso fresco, ¿no? Nos dio 50 gramos, ¿no? Ponemos queso fresco, lo buscamos en la base de datos, colocamos queso y nos va directamente, nos selecciona, ¿no? ¿Qué código es? 1080, ¿no? Entonces, ponemos 1080, queso fresco de vaca, y justo 50 gramos, ¿no? Y ahí nos puede calcular exactamente todo, ¿no? Lo que consume el paciente.
Y además nos da los resultados del total de la cantidad de gramaje que ha consumido de alimentos en el día, la cantidad de energía y también los nutrientes, ¿no? Que corresponde el agua, la proteína, las grasas, carbohidratos y también las fibras, ¿no? Si quieres hallar los carbohidratos disponibles, se restan los carbohidratos totales con la fibra y así tenemos los carbohidratos disponibles. También nos da los valores en porcentajes de la proteína, ¿no? Y acá nos separa la proteína animal y la proteína vegetal, ¿no? Entonces, representan aquí, podemos ver un 17% del 100% que sería los 3114. Entonces, las proteínas representan el 17%. Las grasas representan el 19% del total y los carbohidratos el 62,1%, ¿no? Y bueno, eso sería todo correspondiente a cómo utilizar la base de datos, ¿no? Entonces, recapitulamos. Usamos acá, buscamos lo que queremos, por ejemplo, pollo, colocamos pollo. Y acá nos da, ¿no? La diferencia del pollo, la pechuga, la pierna, que escogemos la pechuga. Escogemos el código 1091, perdón, y lo ubicamos, por ejemplo, que había comido en la cena, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos pollo, en vez de carne, ponemos pollo, 1091, y acá nos calcula la cantidad, ¿no? Y además los totales. Y eso sería con respecto a la base de datos de la composición química de los alimentos. Los resultados arrojaron que no consume mucha fibra en su dieta, por lo que se recomendó incrementar el volumen de verduras tanto en el almuerzo como en la cena. Además, frutas en el desayuno o a media mañana, ya que las frutas y verduras pueden incrementar el porcentaje de fibra dietaria. Y no solo eso, también nutrientes importantes para así tener una calidad de vida mejor y que pueda ser saludable y beneficioso para él. Por otro lado, los resultados arrojaron que consume más calorías de lo que gasta. Y además, el almuerzo y en la cena une muchos carbohidratos complejos, por lo que se recomendó elegir solo uno de acompañamiento a las proteínas junto con las verduras. Además, para finalizar, se le recomendó incrementar la actividad física junto con una buena alimentación para mejorar su calidad de vida. Y bueno, eso sería todo. Espero que mi video te haya gustado y hasta la próxima.